Antes de comenzar, quisiera solicitarles poner vuestros nombres en la ventanilla, encender cámara. Eh, y bueno, comentarles que pueden visitar nuestra página web, redhistoriajoven.cl, seguirnos en redes sociales. Ahí pueden encontrar estas intervenciones con las preguntas, tanto en YouTube como en Instagram y en Spotify, en formato de podcast. Eh, y esta ocasión me toca presentar a una querida amiga, que Paola Orellana Valenzuela. Ella es doctora en Historia, con mención en Historia de Chile por la Universidad de Chile, y es académica del Magíster en Dirección y Gestión Pública de la Universidad Central de La Serena, sede de La Serena. Eh, y bueno, ha sido, a mi gusto, digamos, es uno de los referentes de la nueva historia social política. eh, Tiene un trabajo muy serio, muy documentado, que va a dar que hablar, sin duda, en el futuro. Autora del libro Clotario Blest en la CUT, por la democracia de los trabajadores, editorial América en Movimiento, Valparaíso, diciembre de 2018, y que va hacia su primera reimpresión. Así que me da la impresión, ¿no?, que no la saludé hace mucho tiempo, que va todo viento en popa con ella. Ahora, en la actualidad se encuentra estudiando la historia de la Central Única de Trabajadores durante el gobierno de Salvador Allende. Así que bueno, la dejo con Paola y su presentación para luego, como es costumbre, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat, y una vez concluida la presentación, podemos pasar a esa ronda de preguntas, ¿no? Así que adelante y bienvenida, Paola. Muchas gracias, Alex. Gracias por la presentación, doctor Ovalle, y también gracias por la invitación a Red de Historia Joven. Estoy muy feliz de poder compartir esta oportunidad parte de mis resultados de investigación. Entonces, en esta ocasión preparé una presentación escrita. Entonces, voy a leer mi trabajo y preferí escribir y no hablar como improvisado para no olvidar como ningún aspecto que considero importante en esta presentación. Entonces, bueno, como les comento a continuación, leeré mi presentación, que dura aproximadamente unos 20 minutos máximo. Bueno, mi presentación se divide en tres partes. En primer lugar, voy a hablar sobre las características generales de la cultura sindical y política chilena en el siglo XX, y posteriormente hablaré eh, sobre dos temas que han sido mi principal línea de investigación en el último tiempo, sobre Clotario Blest, y posteriormente, en términos generales, sobre la historia de la CUT entre 1953, o sea, su fundación, hasta 1970, la elección de Salvador Allende. ¿Y por qué he escogido hablar específicamente para esta presentación de Clotario Blest y la CUT? Porque resultan referentes ineludibles al tratar sobre la historia de los trabajadores en los movimientos sociales en el siglo XX. Por una parte, Clotario Blest fue uno de los líderes sociales más importantes del mundo del trabajo, y por otro lado, la CUT fue una de las centrales sindicales también más destacadas en las 2 décadas de su existencia. Bueno, entonces a continuación desarrollaré las ideas que presentaré. Bueno, el mundo del trabajo, desde los albores del siglo XX, emergió en reclamo de sus derechos y por alcanzar justicia social. Más aún, fue forjando ideales, políticas, utopías que se tornaron tradiciones históricas. En este sentido, su cultura sindical y política se caracterizó por discursos que trataban sobre ideales de unidad de clase, autonomía ante el Estado y los partidos políticos. También fue relevante su utopía por la democracia y el rol que debía jugar el mundo del trabajo en este sistema. El discurso por estos ideales se consolidó en el transcurso del siglo desde sus principales líderes sociales y organizaciones. El mundo del trabajo, en su trayectoria histórica, también demostró que su cultura sindical
se caracterizó por estrategias de confrontación y resistencia. Específicamente, tanto la huelga como el paro nacional se consolidaron como tácticas de clase por excelencia, no solo para luchar contra el capital y el Estado, sino que para reclamar la participación sindical en lo político. Desde sus ideales, políticas y utopías, el mundo del trabajo demostró su agencia, es decir, su capacidad tanto de deliberación como de acción, consolidándose como uno de los movimientos sociales más importantes de Chile en el siglo XX. Sin embargo, resulta importante destacar que desde sus orígenes, su trayectoria se interconectó con los partidos populares. Más aún, yo planteo que el mundo del trabajo forjó una alianza estratégica de reciprocidad con la izquierda en lucha por la profundización de la democracia y la transformación estructural de la sociedad. El vínculo entre lo social y lo político fue una de las tradiciones más complejas y permanentes del mundo del trabajo en nuestro país. A modo de balance, debo destacar que el mundo del trabajo jugó un rol fundamental como movimiento social, que ha sido profundizado por la historiografía, principalmente por la nueva historia social y también nuevas generaciones de historiadoras e historiadoras han realizado importantes publicaciones sobre la historia del mundo del trabajo. Sobre todo en los últimos años existen muchos libros sobre los trabajadores en la época de la Unidad Popular, principalmente los cordones industriales. Sin embargo, la agencia histórica del mundo del trabajo como movimiento social no es suficientemente conocida por la ciudadanía. Los ideales, utopías y luchas de las trabajadoras y trabajadores fueron envueltos en un manto de olvido histórico tras el golpe de Estado, en el sentido de memoria histórica oficial. Más aún, tras el retorno de la democracia y el Chile neoliberal, esta memoria quedó en el olvido. En este escenario, las historias de la clase trabajadora resultan desconocidas en la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, ha prevalecido una notable excepción, Clotario Blest. Es el único líder social de la otra democracia que ha logrado vivir en el corazón del mundo del trabajo. También se ha tornado un referente para la ciudadanía. Todo ello resulta notable, pues en nuestra memoria colectiva han prevalecido los líderes políticos y no sociales. Sin embargo, Clotario Blest logró vencer el olvido. Clotario Blest, desde mediados del siglo XX, se vio envuelto en un ascendente homenaje como constructor de asociatividad, pero también fue el tiempo histórico en que comenzó a destacarse su ética y ejemplaridad. Específicamente, desde la década de 1940, fue reconocido como el gran precursor de la organización de los empleados públicos. Como fundador y primer presidente de la ANEF, fue su presidente entre los años 1943 y 1957, fue considerado por sus compañeros y compañeras como el valiente soldado de la solidaridad, más aún como el apóstol que postergó su vida por el bienestar de la colectividad. En el periódico de la NEF se indicó en 1952, comillas, se necesitaba un ser de selección que sin aspirar a ningún beneficio personal se entregara con toda su alma a la tarea de servir a sus hermanos, sin reparar en sacrificios ni incomprensiones. Y este hombre ha sido Clotario Blest. Esta dimensión de su figura, centrada en la ética y en la ejemplaridad, trascendió más allá de su época, inmortalizándose en el movimiento sindical chileno y en la ciudadanía hasta la actualidad. También en las diversas biografías que se han publicado desde la década de 1980, ha predominado esta tendencia de interpretación sobre su figura histórica. Desde mi interés por la investigación del mundo del trabajo, profundicé en el pensamiento y trayectoria tanto sindical como política de Clotario Blest. Al indagar en su vida, resulta admirable su condición humana, así como su compromiso total con el mundo del trabajo. Sin embargo, me interesa destacar la relevancia de su pensamiento y de su lucha, pues él procuró que el movimiento sindical se tornara en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de Chile. Desde este ideal aseguró en 1980: la historia de las luchas de la clase trabajadora, ignorada por la mayoría de los historiadores clásicos, es la verdadera historia patria. De este modo, para Clotario Blest, la verdadera historia patria era la historia de los trabajadores. En el transcurso de su trayectoria, demostró que compartía los principales ideales del mundo del trabajo que reseñé al comienzo de esta presentación, en cuanto Clotario Blest luchó por la unidad de clase y la autonomía política. Sin embargo, procuró llegar más allá de la cultura sindical chilena y de la trayectoria histórica real del movimiento sindical. En este sentido, mi hipótesis es que promovió una nueva cultura sindical y política por la renovación del movimiento sindical orientado hacia la construcción de un nuevo sistema político. De acuerdo a su pensamiento, la unidad de clase y la autonomía eran fundamentales para que el mundo del trabajo fortaleciera su movimiento social, desde un ideal de soberanía en la organización de clase
así como desde la creencia en la agencia histórica de lo sindical, promovió la democracia de los trabajadores. En otras palabras, promovió que las trabajadoras y los trabajadores desde la CUT no solo debían impulsar la revolución en Chile, sino que llegar al poder político y gobernar el país. Esta fue la principal utopía política de Clotario Blest. Sin embargo, la promoción de nuevos fines y estrategias para el movimiento sindical implicó su marginación obligada de la Central Única de Trabajadores a comienzos de los años 60. En un periodo caracterizado por la profundización del impacto e influencia del proyecto de la izquierda agrupada en el FRAP, Blest no logró desterrar las arraigadas tradiciones del movimiento sindical, no pudiendo dejar mayor legado en este ámbito de la central. Clotario Blest, pese a sus derrotas, fue uno de los mayores impulsores del mundo del trabajo como movimiento social. Precisamente desde esta senda y desde su utopía política, creo que reside su originalidad y trascendencia para el mundo del trabajo. Fue uno de los líderes sociales más importantes de nuestro país, no solo por su compromiso y ética, sino que por impulsar la agencia y unidad autónoma de los trabajadores y trabajadoras. Incluso más, por creer que la auténtica democracia era aquella que emergía desde el pueblo organizado sindicalmente. De hecho, Clotario Blest, como señalo en esta presentación, se tornó un referente en su época, pero también se torna un referente para los movimientos sociales actuales en cuanto a la demanda social de participación en lo político. Entonces, por eso, como les comentaba, consideré relevante en esta presentación tratar en términos muy generales sobre el corazón de la propuesta de Clotario Blest, porque marcó un hito en la historia de los trabajadores como movimientos sociales. Pero también en esta historia, como les comentaba al comienzo, una organización que también marcó un hito y que demostró las complejidades del mundo del trabajo como movimiento social fue la historia de la CUT. Entonces, creo que al pensar en la CUT, su historia resulta fundamental para comprender la trayectoria de los trabajadores como movimiento social. Entonces, pero desde las complejidades de esta historia, más allá de los discursos ideales que se fueron forjando como discursos ideales, como les comentaba, a comienzos del siglo XX. La CUT demostró la complejidad de esta trayectoria histórica de lo social. Bueno, en términos de bibliografía, sobre la trayectoria de la CUT entre los años 1950 hasta 1970, prevalece un consenso historiográfico. Se ha caracterizado a la CUT como gran organizadora de paros nacionales, en este sentido como un organismo de protesta, sobre todo de oposición permanente contra el Estado. Por otro lado, desde cierta visión gloriosa de lo sindical, se ha asegurado que mantuvo la autonomía ante los partidos políticos bajo la presidencia de Clotario Blest. Posteriormente, todos concuerdan en señalar que tras la renuncia de este sindicalista a la dirección comenzó la dependencia de la CUT con la izquierda. Incluso se ha considerado que la CUT fue una correa de transmisión de la izquierda hasta la Unidad Popular. En el fondo, su historia ha sido desestimada precisamente por este vínculo con lo político, lo cual ha implicado un desconocimiento de su historia y de sus luchas, más aún de su agencia histórica en una época fundamental para el mundo del trabajo. Cabe destacar que en las tesis clásicas sobre la CUT se ha prolongado una omisión importante. No se ha profundizado en su ideal político, así como en los vínculos que desarrolló con la izquierda. O sea, se ha mencionado, como he señalado, la oposición de la CUT al Estado, o también se ha señalado que era autónoma de los partidos de los años 50 o dependiente de los partidos desde los 60 hasta la Unidad Popular, pero más allá de estas menciones no se ha profundizado, como digo, en sus ideales políticos, en sus vínculos reales con los partidos políticos, más aún en su agencia histórica. Entonces, en esta presentación pretendo realizar un aporte al debate historiográfico entretejiendo la historia de lo social y lo político. Por lo tanto, profundizaré la historia de la CUT desde su fundación en 1953 hasta la elección presidencial de Salvador Allende en 1970, caracterizando el ideal democrático que esta organización desarrolló, así como el vínculo con la izquierda agrupada en el Frente de Acción Popular, FRAP, y luego en la Unidad Popular. La hipótesis de mi trabajo es que la CUT en su fundación tuvo un proyecto original por la construcción de un nuevo modelo de sindicalismo autónomo, así como por alcanzar el socialismo. Pero en el transcurso de su trayectoria, el plan original experimentó profundas modificaciones. La central fue elaborando un ideal democrático sustentado en su experiencia ante el sistema político chileno, pero también modificó su orientación estratégica y finalidad histórica
por los vínculos que forjó tempranamente con la izquierda. En este sentido, la CUT, de los años 50, experimentó la autonomía relativa ante el FRAP, y al finalizar esta década, demostró su preferencia por la candidatura presidencial de Salvador Allende. Posteriormente, en los años 60, el vínculo entre la central y la izquierda se profundizó, distinguiéndose una notable imbricación. Específicamente, desde 1962, la central adhirió al proyecto de cambio estructural del FRAP. Mediante un discurso refundacional, orientó su trayectoria por una utopía democrática compartida con la izquierda. Finalmente, en mi trabajo planteo que la CUT se comprometió en la lucha política por la campaña presidencial de Salvador Allende en 1958, en 1964 y en 1970, desde la confianza en la agencia de lo sindical y la esperanza de participación en una democracia ideal. Entonces, desde este análisis y mis resultados de investigación, considero que la historia del mundo del trabajo, y en este caso la historia del mundo del trabajo en la CUT, fue mucho más compleja que la demanda salarial o que la oposición económica, sino que la CUT finalmente tuvo un proyecto político democrático que compartió con la izquierda tempranamente. Bueno, como señalé al comienzo de esta presentación, a comienzos del siglo XX, el mundo del trabajo se asoció con finalidades de emancipación, pero también comenzó a entretejer profundos vínculos con los partidos políticos de extracción popular. Todo ello fue una constante, sobre todo fue una arraigada tradición de clases estos vínculos entre lo social y lo político. Desde esta perspectiva, el movimiento sindical se caracterizó por tradiciones que se prolongaron históricamente, pero también se distinguió por momentos de excepcionalidad. La emergencia de la CUT fue fruto de un consenso inédito en la trayectoria del sindicalismo chileno, que se gestó en la estructura de oportunidades políticas prevalecientes en los inicios de la década de 1950. La falta de legitimidad de la clase política, el debilitamiento de la izquierda, tanto por sus pugnas internas como por la vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Y por último, el inicio del periodo del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que en sus orígenes toleró la libertad de organización sindical bajo un discurso de respeto por los derechos de los trabajadores. En este escenario de oportunidades, las esperanzas del sindicalismo se cifraron en la fuerza de la unidad y los sueños en común por una sociedad en que prevaleciera la justicia social se trazaron desde la fraternidad y la solidaridad de clase. De este modo, ante la inoperancia demostrada por la clase política, el sindicalismo decidió impactar en el curso de la política nacional, más aún construir por sí mismo su destino. En un comienzo la CUT pensó este discurso, como señalé, sin los partidos políticos, y en términos discursivos quebraba una tradición histórica. Pero como he señalado, en el transcurso de su trayectoria, más allá de este ideal por la autonomía, consolidó la unidad con el Frente de Acción Popular. La CUT, durante su trayectoria, fue una ardua defensora de múltiples conflictos sindicales, así como también una representante de los intereses y demandas del sindicalismo ante los poderes públicos. En el fondo, se transformó en una legítima intermediaria de clase que reclamó el compromiso del Estado con los trabajadores, pero sobre todo fue un actor de trascendencia que de forma inesperada marcó la historia sindical y política de Chile. ¿Por qué me refiero que de forma inesperada irrumpió? Porque las organizaciones sindicales no les correspondía pensar ni actuar políticamente, menos presionar insistentemente por una incidencia en las resoluciones que se generaban desde el Estado. La CUT, como ha destacado, ha sido reconocida en la historiografía nacional como una gran organizadora de paros nacionales. En este sentido, se deja entrever como una central de protesta. Pero todo indica que la central no fue exclusivamente un organismo de descontento o petición, como he reiterado en esta presentación, y tampoco utilizó este tipo de estrategias solo para presionar al gobierno por reajustes salariales. En la historia de la CUT, los paros nacionales constituyeron una forma de hacer política desde un ideal democrático, pues la dirigencia sindical, mediante esta estrategia, esperaba incidir en las resoluciones nacionales sobre el mundo del trabajo, así como en los grandes problemas que aquejaban al país. Me interesa destacar que el ideal democrático de la CUT es una dimensión no explorada en los diversos estudios que han tratado sobre la historia de esta organización. Considero que la central, en su declaración fundacional, estableció que lucharía por alcanzar el socialismo. Esto constituye, entonces, generalmente al tratar sobre la CUT se suele señalar, bueno, entonces la CUT se fundó por esta ideal de emancipación orientada al socialismo.
Pero uno de los resultados de mi investigación es que la CUT, más allá del discurso ideal en los hechos, se orientó más bien en forma permanente por la defensa de la democracia, así como por la profundización de un nuevo sentido de este sistema que implicaba replantearse la soberanía y la participación política desde lo sindical. La CUT, desde la década de los 50, procuró trascender en la historia social desde un rol sindical inédito que mediante su reclamo de participación exigía una profundización de la democracia, pues esta no estaba diseñada para la actuación política del sindicalismo, que bajo la institucionalidad vigente debía restringirse a las demandas económicas y las centrales de trabajadores eran ilegales. Para la CUT, la democracia ideal consistía en un sistema político que no solo debía otorgar bienestar al mundo del trabajo y resguardar sus conquistas económicas sociales, sino que se debía respetar el derecho de organización y de libertad sindical. Más aún, para esta central, la verdadera democracia era aquella en que los trabajadores podían participar realmente, opinando ante las autoridades políticas sobre todos los temas de relevancia e impacto nacional. Pero la central llegó aún más lejos. En la democracia, el sindicalismo no solo debía manifestar su derecho de petición y ser oído, sino que demostrar que era capaz de resolver políticamente la crisis por la cual atravesaba el país desde mediados del siglo XX. En este sentido, la CUT reivindicó que sus propuestas y sus proyectos eran la solución a los grandes problemas del país. Esta fue una de las grandes características de la CUT desde la década de 1950, como he señalado. Entonces, desde este ideal democrático, la tendencia de esta central eh, fue hacia la unidad con la izquierda. Pese al discurso ideal de autonomía, en los hechos, como he destacado en esta presentación, prolongó una de las tradiciones del movimiento sindical chileno, la imbricación con los partidos de izquierda. Hacia fines de los años 50, la CUT fortaleció su vínculo con el FRAP, lo cual implicó el compromiso político para que éste alcanzara el poder. Teniendo en consideración los inicios de esta historia, no resulta sorprendente el rol ejercido posteriormente por la CUT en la Unidad Popular, pero tampoco hay que olvidar que la central, como he señalado en esta presentación, desde sus orígenes tuvo una vocación estatal, pues buscó impactar en el Estado mediante esta idea de la profundización de la democracia, en que el mundo sindical debía opinar y resolver problemas de relevancia social. En definitiva, ser capaz de plantear propuestas e incluso proyectos de ley, influyendo en las grandes decisiones nacionales mediante esta participación inédita desde el mundo del trabajo. De esta forma, mediante mis resultados de investigación, me aproximé a una de las principales tendencias de la CUT en cuanto a su cultura sindical y política, su propuesta y acción frente al Estado por un ideal democrático y su lucha por ese orden deseado. Por otro lado, la tradición de unidad con la izquierda que derivó en una politización por la construcción de una nueva sociedad que en definitiva fue el umbral de la lucha por la utopía. En el fondo, los antecedentes que arroja este trabajo permiten comprender cómo en la historia política de Chile de mediados del siglo XX, el mundo del trabajo mediante la CUT jugó una destacada actuación por la profundización de la democracia y el reclamo de la participación sindical en la institucionalidad política del país. También los resultados de este trabajo permiten comprender cómo, desde los años 50, la CUT junto a la izquierda fue forjando un proyecto en común por alcanzar justicia social y construir una nueva sociedad. Bueno, he destacado estas ideas porque, como señalé al comienzo de la presentación sobre la CUT, las tendencias de interpretación tratan sobre la autonomía de esta organización en los años 50. Entonces, uno de los hallazgos fue eh, notar esta unidad con la izquierda, pero no solo unidad de oposición política, sino que, como he señalado, de construcción de un proyecto político democrático. Pero en este sentido, yo realizo una relectura del vínculo entre lo social y lo político, porque generalmente la unidad del movimiento sindical con la izquierda se ha considerado como dependencia, pero en mi estudio sobre la CUT planteo que el vínculo de la CUT con el Frente de Acción Popular consistió en una alianza estratégica de reciprocidad, en que la CUT se comprometió a respaldar las campañas parlamentarias y presidenciales de la izquierda, y por su parte la izquierda se comprometió con la CUT a respaldar su plataforma de lucha sindical en el Congreso Nacional. Entonces,
destaco que yo veo esta interconexión de lo social y lo político como una alianza estratégica de reciprocidad en la CUT. Precisamente creo que esta alianza estratégica de reciprocidad permite distinguir y comprender la agencia del mundo del trabajo, así como también la influencia de los partidos políticos, pero que la influencia de los partidos políticos, en este caso la historia de la CUT, en los años 50 y 60, no anula su capacidad de deliberación y de acción. Bueno, desde esta senda de unidad de la CUT con el FRAP se profundizó, como he destacado, en el transcurso de los años 60. Y desde esta unidad política, la CUT comenzó también a vivir un proceso de radicalización de su discurso. Entonces, en el transcurso de esta década, se caracterizó por denunciar el fracaso de todo un sistema económico y político, asegurando que la única solución a los problemas históricos de Chile y del mundo del trabajo residía en el programa del FRAP. Desde el ideal político compartido con la izquierda, los dirigentes comunistas y socialistas de la CUT participaron en las campañas presidenciales de Salvador Allende, pues confiaron plenamente en la única candidatura que para ellos ofrecía un rol de relevancia a lo sindical, y es que Allende aseguró en múltiples discursos, en mitines de los trabajadores, que el pueblo gobernaría a través de los partidos políticos y la central única. Esta promesa constituía un pacto de trascendencia histórica, pues se prometía la construcción democrática desde la participación de la central sindical. Bueno, este discurso de Allende comenzó a ser difundido desde los años 50, desde su campaña presidencial de 1958. Entonces, por eso he comentado en esta presentación sobre esta alianza estratégica de reciprocidad, o sea, porque la CUT se comprometió a respaldar la candidatura presidencial de Salvador Allende, pero no era un cheque en blanco, sino que este candidato presidencial, el expresidente, ofrecía que en su gobierno la central llegaría al poder. Bueno, la imbricación entre lo social y lo político que se profundizó en los años 60 implicó tensiones y luchas al interior de la CUT. De hecho, por esta interconexión con lo político se comprende la marginación de Clotario Blest en la CUT, pero también esta unidad con la izquierda reforzó la capacidad de agencia desde lo sindical. La central, desde esta interconexión con el FRAP, mantuvo su compromiso por la construcción de una nueva sociedad. De acuerdo a mis resultados de investigación, como he señalado, la CUT no se encontró subordinada a los partidos. Me interesa destacar esta idea, o más bien quizás debatirla también. En cuanto señalo que la CUT fue una aliada de la izquierda y compartió con esta un proyecto histórico de cambio global. Bueno, finalmente, la CUT no solo fue una herramienta de unidad del mundo del trabajo, y que se destacó también por la defensa de los trabajadores y trabajadoras y por alcanzar sus derechos, sino que también la CUT se le asignó una misión histórica inédita en la historia de los trabajadores, pues era el organismo sindical que gobernaría con Salvador Allende, demostrando que la historia de Chile la construían los trabajadores y las trabajadoras desde el poder político. Para la CUT, la unidad de clase debió orientarse por esta senda, que en su visión constituía la máxima soberanía de lo sindical. De este modo, la central tuvo un rol clave como líder del movimiento social de los trabajadores entre los años 50 hasta comienzos de la Unidad Popular, pero también tuvo un rol clave en la construcción de la historia política de nuestro país durante el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, en esto consistiría mi presentación. Bueno, muchas gracias, Paola, Gracias. por tu presentación muy atingente al momento que estamos viviendo, ¿no? Hay un par de preguntas y que la primera que es de Marianela Arellano, perdón, que a mí también me saltó esa cuestionante. Dice, nuestro país tiene reticencia a participar en los sindicatos. Lo veo a diario, dice ella, ¿no? Como dirigente sindical del colegio donde trabaja, o donde trabajo, ahora voy a leerla a ella, ¿no? ¿Para qué me voy a salir yo?
hay poco compromiso y no tienen mucha conciencia social y de búsqueda de bien común y justicia social. Eh, Paola, ¿prefieres que te lea la siguiente o bien respondes esta? Porque la siguiente igual va a requerir un momento de... ¿Sí? ¿Vamos con la segunda? Ya. La segunda pregunta es de Diego Venegas, que dice, bueno, junto con agradecer, la pregunta es, si bien es cierto, las definiciones políticas de los individuos y colectivos son determinantes para comprender las posiciones políticas e ideológicas, es clave a su vez comprender las, perdón, es clave a su vez comprender la heterodoxia presente en las definiciones políticas en las izquierdas chilenas. Es decir, las socialistas no fueron marxistas a rajatabla, ni los comunistas obedecieron en un 100% al Comintern. En este contexto, a juicio de Paola, ¿qué diferencia a Don Clota del anarcosindicalismo? ¿Y por qué no entender a Clota como un anarcosindicalista, en definitiva? Porque tal como expone la autora, y según su libro, ¿no? La democracia de los trabajadores va muy en la línea de lo que fue la IWW y la CGT, y no es menor que más allá de consideraciones y afectos personales con Don Clota fue muy respaldado por los anarcosindicalistas. E inclusive el mismo discípulo Óscar Ortiz define a Clota como una persona heterodoxa, de ideal anarcocristiano, que es un poco lo que a mí me parece también. Muchas gracias a la expositora. Finalmente, yo quisiera también, si me permiten, ¿no? Ya que ¿de qué manera crees tú que esta relación trabajo-sindicato, sujeto político y social, ¿no? Esta relación tanto de la sociedad civil no organizada versus la sociedad civil organizada en sindicatos, tiene una salida en la actualidad para generar un proyecto político tal como fue en el gobierno de Allende? ¿Es posible? ¿Es posible avanzar ese día o no? Gracias por las preguntas. Gracias por la pregunta. Bueno, em, comenzaré con la pregunta sobre Clotario Blest y el anarcosindicalismo. Bueno, es una interesante pregunta y excelente reflexión. Eh, bueno, claro, Óscar Ortiz, el discípulo de Clotario Blest, reivindica a Clotario Blest como un anarcosindicalista. Y también, bueno, en algunos trabajos también se distingue esta interpretación sobre Clotario Blest como un anarcosindicalista. Es un tema que pensé bastante y llegué a la siguiente idea, que bueno, lo planteo en mi libro, que, que Clotario Blest, de, de las ideologías dominantes de su época, realizó su propio planteamiento. Entonces, no es a secas un anarcosindicalista, o a secas un cristiano, o a secas un marxista o un socialista, sino que de todas estas ideologías predominantes, él realizó su propia, elaboró de cierta forma su propia teoría política, eh, porque Clotario Blest fue, como bien sabemos, un luchador del mundo del trabajo, pero también fue un pensador de clase. Entonces llegó a elaborar su propia y original teoría. ¿Y por qué, por ejemplo, yo no lo considero a secas un anarcosindicalista? O sea, bueno, vemos la influencia del anarcosindicalismo en su pensamiento, en su propuesta, pero él en la práctica, eh, y como presidente de la CUT, negoció con el Estado. Un anarcosindicalista no podría haber negociado con el Estado. Por otro lado, en los hechos también Clotario Blest, pese al discurso de autonomía, en algún momento de su presidencia de la CUT sí respaldó la unidad con la izquierda por la oposición política al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces un anarcosindicalista en los hechos tampoco habría forjado una alianza con la izquierda. Entonces, desde la práctica, Clotario Blest no era un anarcosindicalista,
pero desde sus ideales sí, pero como, bueno, de acuerdo a mi resultado de investigación, considero que su pensamiento fue bastante complejo y que sintetizó estas dimensiones que he señalado. Eh, bueno, por otro lado, con respecto a que actualmente la sociedad, los trabajadores o trabajadoras en general no están muy interesados en formar organizaciones sindicales, bueno, se debe al cambio cultural y laboral que comenzó a predominar desde la dictadura. O sea, por una parte, el plan laboral de José Piñera, que en esencia es lo que rige hasta la actualidad, contiene todas las disposiciones para que no existan organizaciones sindicales fuertes. Pero por otro lado también, junto con este plan laboral, como en términos estructurales, viene también todo el cambio cultural del individualismo. Entonces, que la idea, por lo menos que predominó en Chile neoliberal, de que desde la unidad de la organización, principalmente de clase, no se conseguirían logros. Y de hecho, desde el plan laboral, mediante diversos decretos leyes, eh, se consagró la idea, no idea más bien, ley, que los trabajadores pueden negociar directamente con su empleador sin requerir de un sindicato. Entonces, desde fines, o más bien desde el mismo golpe de Estado, se comienza a legitimar la organización del mundo del trabajo, lo cual se prolonga hasta la actualidad. Y bueno, con respecto a la pregunta de Alex, bastante compleja pregunta. eh, bueno, yo creo que las experiencias políticas del pasado y los ideales también del mundo del trabajo eh, se tornan referentes para la actualidad, eh, pero, pero bueno, como sabemos, el escenario es distinto en cuanto hasta la unidad popular, el mundo del trabajo, como bueno, destaqué en mi presentación, se encontraba en un proyecto político compartido con la izquierda o partidos políticos en general. O sea, y en este momento sabemos que, bueno, que desde el estallido social eh, emerge el pueblo, pero en total desconexión con la clase política. Entonces, claro, en ese sentido un escenario distinto a lo ocurrido anteriormente, pero sí se observan continuidades desde las demandas por justicia social. O sea, justicia social, las demandas por justicia social que comenzó a, a emerger en el mundo del trabajo desde comienzos del siglo XX. Creo que esa demanda por justicia social es lo que, bueno, que se prolongó hasta 1973 y que vemos resurgir en la actualidad. Pero en cuanto a la unidad entre lo social y lo político, obviamente es un escenario totalmente distinto. Pero también creo que otra de las continuidades es precisamente el ideal de participación de lo social en lo político, desde un ideal de soberanía. Y eso sí, eso también lo encuentro sumamente interesante. Como, como que volvió a, a reivindicarse la soberanía que reside en la participación del pueblo organizado. Sí, parte. O sea, ¿se está regenerando el pueblo, profesora? Yo creo que, como, o sea, yo creo que se están tomando tradiciones que quedaron suspendidas. Sí. ¿Hay más preguntas? Wait a minute. Eh, Al parecer, sí, hay una pregunta más. Dice Carolina Marín, si ella, si usted, ¿no? Ve a alguien antes o ahora que puede hacer un símil
de Clotario Blest? ¿O es un sujeto sui generis en la historia? ¿Hay Clotario Blest en la actualidad? Gracias por la pregunta, excelente pregunta. Yo creo que en este momento no tengo la respuesta. En este momento no conozco a un nuevo Clotario Blest, pero estoy segura que sí deben haber. O sea, porque de hecho, como destaqué en la presentación, Clotario Blest alcanzó legitimidad en el mundo del trabajo a mediados del siglo XX, pero, pero en su época de acción, o sea, cuando era presidente de la CUT o posteriormente en los años 60 cuando se queda marginado el movimiento sindical, él no sabía que causaba todo el impacto de legitimidad de su lucha. Entonces, ya hacia el fin de su vida, eh, él percibe que es considerado como el apóstol de los trabajadores, pero ya hacia el final de su vida. Entonces, probablemente ahora existen muchos Clotario Blest, pero no los conocemos. Ahora tengo una última pregunta que es de Cecilia Morán y que va hacia otra dirección. A propósito de tu segunda parte que dice relación con la CUT, ¿no? Cecilia Morán pregunta, ¿cuáles eran los mecanismos de educación democrática hacia los trabajadores que tenía la CUT? Buena pregunta. Los mecanismos de educación democrática. Sí, o sea, a propósito de la vocación democrática que Claro, mencionaste, sí, sí. si habían, digamos, mecanismos dentro de la CUT tendientes a la educación de la democracia, o quizá, ahora yo la complemento un poco, ¿es parte de la cultura política de la CUT, la democracia? ¿Asumida o...? Sí, sí, es parte de la cultura política. Sí. O sea, la CUT contaba con escuelas de formación sindical, pero es un tema que aún no he profundizado. Y tengo entendido que como en temas como de, de educación, como de este sentido democrático, se dedicó más bien eh, a este tipo de educación como en la Unidad Popular, pero como comentaba, eh, ese es un proyecto, la historia de la CUT de la Unidad Popular es un proyecto que pretendo desarrollar posteriormente, entonces ahora ese es un tema que no he indagado. Pero claro, la CUT tuvo una paradoja en su trayectoria que se caracterizó por promover la democracia política, pero por ejemplo para el periodo de la Unidad Popular fue acusada por algunos sectores del mundo del trabajo, como los cordones industriales, por no ser una organización democrática. Entonces, bueno, no, consideran que no era una organización democrática, consideran que la CUT era una organización verticalista. Esta fue una crítica que realizaron los cordones industriales a la CUT en la Unidad Popular. Eh, pero específicamente el tema, la pregunta que se plantea en esta oportunidad, es un tema que se requiere profundizar aún. Muchas gracias, Paola, por tu respuesta, por todas las respuestas en Mm. realidad. Agradecemos mucho la presentación de Paola. Creímos, ¿no? Y creemos como Red de Historia Joven que era necesaria una intervención como esta, sobre todo considerando la contingencia político, social y cultural. Quiero, antes de finalizar y de dar algunos avisos, leer una reflexión de un querido amigo de la red de Historia Joven que nos deja aquí en el chat. Dice que es Wilson Lermán Delgado. Una reflexión. Dice, creo que nos encontramos en una época donde vivimos en una paradoja en torno a lo político y lo social. Si bien hay un resurgimiento de lo comillas social o de comillas lo social, esto surge en un contexto donde la política tradicional está profundamente deslegitimada. ¿Qué nos queda? La organización social, pero ahí nos encontramos con una nueva pared, que es la cultura política individualista. ¿Cómo podemos hacer frente a ese desafío? Quizá una línea a investigar sería estudiar los movimientos sociales más allá de lo político y acercarse a lo social y lo cultural. Dejo abierto si quiere quizás
profundizar en algo, Paola, ¿no? ¿O sí? Que nos Eh, queda un poco de tiempo. sí, bueno, me parece una excelente reflexión. Claro, eh, precisamente sabemos que la historia también, o sea, mirar el pasado y investigarlo nos sirve, o sea, partimos desde las problemáticas de nuestro tiempo. Entonces, claro, desde los problemas y complejidades de nuestro tiempo, también es interesante eh, profundizar en la historia de los trabajadores y trabajadoras como movimientos sociales desde lo cultural. Creo que sería una excelente línea de investigación. Por ejemplo, desde los clubes deportivos, quizás, ¿no? Claro, sí, Sería como interesante. el trabajo realizado con el doctor Ovalle. Sí, No, usted. sí. Bueno, bueno, agradecer otra vez a Paola, agradecer vuestra asistencia a todos a quienes nos acompañaron hoy día. Eh, Sin duda estamos a puertas de un proceso de plebiscito, estamos también a puertas de la conmemoración de un año del 18 de octubre, que al parecer ha marcado, digamos, una diferencia en cuanto a nuestra reflexión histórica. Por eso que cada vez este tipo de análisis se hacen más útiles, ¿no? A propósito de lo mismo, queríamos invitarlos para el día 13 y 14 de octubre, en la misma línea, ¿no? De estar reflexionando sobre la contingencia y sobre la coyuntura constitucional. El día 13 de octubre nos va a acompañar el profesor Rodrigo Mayorga, y el día 14, o sea, va a haber, digamos, una doble jornada digamos, a propósito ¿cómo se llama? De la centralidad que va a tener el plebiscito y sobre todo la discusión, el debate constitucional. El día 14 de octubre nos va a acompañar el profesor Claudio Nach. Así que los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en la página radiohistoriajoven.cl, seguirnos también en el canal de YouTube, donde va a estar disponible próximamente esta presentación, y además el podcast que está en Instagram, Radio Historia Joven. Así que bueno, eso, les agradecemos su presencia, muchas gracias, como siempre. El equipo de Radio Historia Joven seguimos trabajando eh, para el futuro de la historiografía nacional y regional. Muy bien. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Gracias a Red Historia Joven y a todas las personas que participaron hoy. También muchas gracias por todas las preguntas y reflexiones. Sí, hay muchas felicitaciones de la audiencia que se leen en el chat, ¿no? Marina Arellano, antes dio muchísimas gracias. Excelente presentación, Macarena Galaz. Muy buena la presentación de Paola, muchas gracias. Así que nos vemos la próxima. Súper, gracias. Em, Chao a todos, que estén bien, cuídense. no te nos vayas aún, Paola.